Jesús en un momento le habla a la iglesia de la Odisea. La palabra la Odisea significa gobierno del pueblo o gobierno de la mayoría. Y en un momento Jesús, entre tantas cosas que está hablando, le dice, o los trata de tibios. En un momento Jesús se presenta, ahora vamos a leer lo que dice, Él se presenta a la iglesia a través de ¿quién? Del ángel. La carta va dirigida al ángel de la iglesia en la Odisea. La palabra ángel significa mensajero. Tradicionalmente, la carta que Jesús o que Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, escribía era al pastor de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Entonces Dios trata con el pastor y el pastor se encarga de bajar el mismo mensaje sin omitir punto y coma a la iglesia. Y en un momento determinado, ahí en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 16, Jesús le escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3, 14 al 16. El principio de la creación de Dios dice esto. Jesús se presenta en la carta, dice: he aquí el amén. Amén significa hecho está. Por eso cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, amén, lo que estamos declarando y estableciendo es que ya está hecho. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense lo que Jesús le está declarando a esta iglesia. No es un halago, no es una palabra de elogio. De hecho, esta iglesia no recibe ningún tipo de alabanza de parte de Jesús. Otras iglesias sí, pero esta iglesia no. Y entonces Jesús, después de hacer su presentación, se dirige directamente a la gente y le empieza a decir: iglesia, yo conozco tus obras. Hermanos, queridos, el ángel de la iglesia está hablando de parte de Dios y les dice: hermanos queridos, Jesús conoce nuestras obras. Él conoce nuestras obras. ¿Qué le está queriendo decir el Señor a la iglesia de la Odisea cuando dice: yo conozco tus obras? Lo que le está queriendo señalar es: yo conozco tu realidad espiritual. Yo conozco lo que hay en tu corazón. Yo sé realmente dónde está posicionado tu corazón. Yo conozco tus obras. No intentes tapar nada de tu vida. No intentes tratar de ocultarme algo, porque yo conozco lo que hay en tu corazón. Y a veces nosotros perdemos noción de esto. Perdemos noción de que Dios es el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y todo lo conoce. Que Él conoce nuestras obras. Que Él ve lo que nadie ve. Y que sobre la base de lo que Él ve, que nadie puede estar viendo, viene y trae una palabra en nuestras vidas. Dios conoce tus obras. Yo quizás no las pueda ver, pero Dios sí las ve. Él sí conoce la realidad espiritual que estás viviendo. Llegás al final del año 2025 de una manera que para el resto quizás puede ser buena, pero Jesús, que va mucho más profundo, le dice: yo conozco tus obras. Yo sé realmente lo que fue este año para vos, sé cuáles son las luchas con las que estás padeciendo todavía. Yo conozco tus obras. ¿Sí? Él conoce la realidad espiritual de cada uno de nosotros. Y ahí se termina todo lo que es la apariencia. Los demás pueden mirarnos y decir: no, es una persona espiritual. Pero a lo mejor, ante los ojos de la gente, estamos siendo vistos de tal manera. La realidad es que Dios ve otra cosa. La pregunta que te quiero hacer es: ¿qué ve Dios cuando mira tu corazón esta mañana? ¿Qué ve Dios cuando ve lo profundo de tu ser en este día?
Eso es, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, conozco la realidad de tu corazón. Conozco realmente lo que estás viviendo. Y la única manera de que Dios pueda obrar en medio de lo que estamos viviendo es exponiendo nosotros nuestro corazón ante Él, para que Él pueda trabajar en nuestro corazón. No hay manera de que Dios pueda trabajar en nuestra vida si nosotros no exponemos nuestro corazón ante Él. Dios no se va a meter de prepo. Dios no es un loquito de la guerra que se mete de prepo sin pedir permiso. De hecho, ahora lo vamos a leer. Pero lo que Jesús habitualmente hace es golpear a la puerta. Llama. ¿Me estás escuchando? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús golpea la puerta. Una y otra vez, golpea la puerta. Está buscando gente que en este tiempo se atreva a exponer el corazón. Sí, Señor, ¿sabes qué? Llego a esta altura del año cansado. Pero no cansado físicamente, porque el cansancio físico se va con una buena siesta. Vos llegás ahora al mediodía, comés, te tirás un par de horas y capaz que te levantás fresquito. Pero el cansancio que Jesús muchas veces ve es espiritual. Ese sí que es más pesado de sobrellevar. Porque como no es visible, pareciera ser que no está. Pero es un cansancio que en el interior muchas veces te va tironeando hacia abajo. Te va tirando cada vez más hacia abajo. ¿Sí? Entonces, Jesús le dice a esta iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, yo sé la realidad espiritual de cada uno de ustedes, yo sé lo que la iglesia de la Odisea está viviendo. No quieran tapar o aparentar nada. Y entonces ahí Jesús, versículo 15, dice: yo conozco que tus obras, que ni eres frío ni caliente. Los tibios aparecen en escena, los que él denomina tibios, que son demasiado calientes para ser considerados fríos, y son demasiados fríos para ser considerados calientes. Esos son los tibios. Los tibios son una raza de creyentes que ofende y molesta muchísimo a Jesús. No es que Jesús dice: qué bueno, mirá la iglesia que encontré. Me encontré una iglesia llena de gente tibia. La felicidad que me provoca esto es indescriptible, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Jesús se siente ofendido cuando encuentra a alguien que profesa la fe en Cristo con estas cualidades que ahora les voy a mencionar. Versículo 17, mirá lo que dice. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo se veía la iglesia? Rica, enriquecida, no tenía aparentemente ninguna necesidad. Pero ¿cómo la veía Dios? ¿Cómo la veía Jesús? Como desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Veía una iglesia que se había refugiado en los logros materiales. Era una iglesia digna de estos tiempos. Tenía las mejores pantallas, los mejores escenarios, los mejores lugares ubicados en el centro de la ciudad. Y yo no estoy en contra de eso, pero digo, eso no es todo. Creer que porque logramos algo, el favor de Dios está operando sobre nuestra vida y por eso no tenemos la necesidad de volver nuestro corazón a Él, es estar engañados y confundidos. La iglesia de la Odisea creía que por todo lo que había alcanzado ya no necesitaba de Dios. Ya no necesitaba de Dios. Y entonces Dios viene, Jesús, a través de la carta que escribe Juan, inspirada por el Espíritu Santo, empieza a hablarle y le dice: yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. La iglesia, fíjate cómo contradice lo que está viendo el Señor, porque Jesús ve una cosa y la iglesia dice otra cosa.
La iglesia se ve como una iglesia próspera, una iglesia influyente, pero Jesús está viendo una iglesia que no es ni fría ni caliente. ¿Cómo es? Tibia. Vos podés estar viendo algo en tu vida que no es lo que Dios ve. Vos y yo podemos estar creyendo que estamos bien y estamos aprobados delante de Dios y Dios está viendo otra cosa en nuestra vida que nada tiene que ver con lo que Él ve. Por eso la pregunta de esta mañana es, ¿qué ve Dios cuando mira nuestro corazón? ¿Qué está viendo? El Señor le advierte a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras, estoy al tanto de tu verdadera condición espiritual. Y aunque vos te veas de otra manera, yo sé perfectamente lo que está sucediendo. Hay cristianos que a veces creen que Dios no los ve. A veces hay gente creyente que cree que Dios está mirando otro canal, otra película, y que no los ve, que no los detecta. No tenemos que perder de vista que Dios todo el tiempo está mirando nuestra vida. Todo el tiempo Él está mirando nuestro corazón. Cuando Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, yo, si hubiese sido parte de esa iglesia, me hubiese puesto a temblar. ¿Por qué razón? Porque automáticamente cuando Él te dice algo, viene lo que Él va a buscar o a esperar que hagamos sobre la base de lo que nos está hablando. A veces hay gente que no toma conciencia de esto. Dios viene diciendo hace tiempo, cambia esto, cambia esto, cambia esto, y pareciera ser que no terminan de escuchar el mensaje. Cuando Dios viene y dice, de cierto te digo que esto es lo que tenés que hacer, es porque si no hacemos eso, automáticamente va a haber una consecuencia detrás. ¿Sí? Entonces, a veces creemos que Dios no está viendo nuestra vida. Entonces, vivimos como si no tuviéramos que rendirle cuenta a nadie. Ahora, el reproche del Señor es este, versículo 15. Después que se presentó, Jesús le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es bravo que alguien te diga o te marque o te etiquete como tibio, ¿sí o no? Ahora ponete a pensar por un momento si acaso fuera Jesús el que te dice, sos tibio. ¿Qué sentirías? Si a veces cuando alguien nos dice alguna cosa nos molesta, imagínate que este reproche provenga de boca de Jesús y te diga, estás siendo un tibio, una tibia. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, no sos esto ni sos aquello. No eres ni frío ni caliente. Te has conformado con la neutralidad. ¿Qué significa la neutralidad? Es no tomar partido por ninguna alternativa u opción. Tenés la posibilidad de ser frío o de ser caliente. Sin embargo, te quedaste en el medio, elegiste el camino de la neutralidad. ¿Sí? Y en ciertas cosas de la vida puede que la neutralidad sea buena, pero no en la vida espiritual. En la vida espiritual los neutrales no le sirven a Jesús. No le sirven los neutrales a Jesús. Puede que sirva en un partido de fútbol, pero no en la vida espiritual. Por eso Jesús, cuando ve la vida de esta congregación o de esta iglesia de la ciudad, de la Odisea, dice, ¡ay, ojalá fuese frío o caliente! Porque por lo menos si fuese frío o fuese caliente, yo podría hacer algo con tu vida, pero por cuanto eres tibio, lo único que puedo hacer es vomitarte de mi boca. La neutralidad en la vida cristiana no sirve. En la vida cristiana la tibieza espiritual no es una opción válida. En la vida espiritual a Jesús le molestan los neutrales. En la vida espiritual Jesús prefiere 1000 veces que tomes partido por uno u otro, frío o caliente, pero no que permanezcas neutral.
Esto que acabamos de leer es un reproche tremendo de Jesús a la iglesia de la Odisea. Les está diciendo, me molesta que no se jueguen, me molesta que sean tibios. Me molesta. No es una palabra de elogio, no es una palabra de alabanza, es un reproche. Me molesta la tibieza con la que están actuando. Él les llama la atención a esta iglesia debido a su hipocresía espiritual. De hecho, es la iglesia que no recibe, como te dije recién, ninguna palabra de alabanza de parte de Jesús. ¡Qué triste! ¡Qué triste después de tanto tiempo de haber transitado el Evangelio, de haber vivido según Cristo, llegar a un punto donde Jesús no tenga palabra de elogio para una congregación! Ahora yo te pregunto, para que pensemos juntos esta mañana. Si Jesús tuviera que escribirnos una carta a nosotros, hoy, como iglesia, ¿qué diría esa carta? ¿Habría alguna palabra de elogio? ¿Habría algún reconocimiento? ¡Qué bueno que están haciendo esto! Sigan adelante porque lo están haciendo bien. ¿O tendríamos que recibir una palabra semejante? ¿Qué crees que Él ve cuando mira nuestra congregación? ¿Qué crees que ve Jesús cuando mira tu vida? ¿Qué crees que ve? ¿Podría decir que Jesús hoy bien, lo estás haciendo bien, seguí para adelante, no te preocupes por lo que vendrá, porque yo voy a seguir estando con vos, pero vos permanecés fiel, lo estás haciendo bien? ¿Recibiría nuestra vida hoy una palabra de elogio o tendríamos que agachar la cabeza y decir, Señor, perdonanos, porque la verdad es que hemos hecho de nuestra vida cualquier cosa menos honrarte a vos? Una palabra de alabanza. ¿Por qué Dios no le da palabra de alabanza a esta iglesia? Porque vos imaginate que una iglesia que está sumida en el orgullo, si encima recibe una palabra de alabanza, es como aprobar esa conducta. Entonces una palabra de alabanza o de elogio a un corazón orgulloso y soberbio, lo único que hace es aumentar el orgullo y profundizar la enfermedad de ese corazón. Hay que tener cuidado a veces con las alabanzas que recibimos o que damos. Pues si nuestro corazón no está centrado en Cristo, a lo mejor lo que estás haciendo es alimentar todavía más el orgullo y profundizando la enfermedad de ese corazón. ¿Sí? Versículo 15, mirá lo que dice en la segunda parte. Ojalá fueses frío o caliente. Mientras leía esa expresión de Jesús, me lo imaginaba a Jesús haciendo esta declaración un tanto exaltada. ¿Por qué? Porque ve la condición de su iglesia, porque ve la condición de sus elegidos y los ve en un espíritu totalmente opuesto a lo que él esperaba encontrar. Y lo primero que quiero decirte acerca de la tibieza espiritual es que la tibieza espiritual tiene que ver con la indefinición. Tibieza espiritual es igual a indefinición. Cuando vos y yo no nos definimos de qué lado vamos a estar, caemos en la tibieza espiritual. Por eso Jesús les dice, ojalá se hubiesen definido por ser fríos o calientes. Pero ustedes eligieron el punto intermedio, no se definieron ni por uno ni por otro, eligieron la neutralidad. ¿Sí? Eso es tibieza espiritual, es la incapacidad de definirse, en este caso, por ser frío o ser caliente. Cuando en nuestra vida espiritual no nos definimos por Jesús, estamos siendo como aquellos a los que Él denomina o llama tibios. Los tibios son personas que no se definen nunca. ¿Qué querés, blanco o negro? Ay, no sé. ¿Qué querés, de chocolate o de crema? No sé.
no sabría decirte, cerró la heladería, te quedaste con las ganas. Por indeciso, por indefinido. ¿Sí o no? Entonces la indefinición es tibieza espiritual. Los tibios son personas que no se definen nunca, quizás porque no les conviene tomar partido por uno u otro, quizás por comodidad, por lo que sea, pero terminan siendo tibios. Y ahora te voy a poner algunos ejemplos bíblicos, obviamente, para que podamos ver cómo Jesús nos llama, nos confronta una y otra vez a tomar partido, a definirnos. Los de la Odisea no amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran total y completamente indiferentes. Les daba exactamente lo mismo. La indiferencia es tibieza espiritual. Indefinición e indiferencia son dos características de la persona que es tibia espiritual. Se está muriendo alguien allá, sin Cristo. Bueno, alguien le va a hablar. Alguien va a ir a decirle. Ve la necesidad, pero su corazón no es movido a la acción. Fíjate lo que veía Jesús en la vida de esta iglesia, que no necesariamente era una iglesia sin recursos. Te dije recién, tenía muchos recursos. Una persona indefinida es una persona llena de dudas, indecisa. La persona que no se define es una persona que vive permanentemente llena de dudas. ¿Sabés por qué muchas veces no logramos cosas en nuestra vida? Porque estamos en la indefinición. Quiero esto, pero quiero esto. ¿Y cuál de las dos? No sé. No, en algún momento vas a tener que definirte. Los laodicenses eran así, eran indefinidos, eran indiferentes. Dos cualidades, dos distintivos, dos características de las personas tibias espiritualmente. Hay que ir a la iglesia porque nos congregamos. Ay, no sé, hace calor. Pero en invierno, ¿qué decía? Ay, no sé, hace frío. Bueno, esperamos el otoño. Pero el otoño es medio tristón, ¿no? Para ir a la iglesia. Vamos en primavera. Pero en primavera, viste que las rosas, las flores, todas esas cosas, el polen, me hace tanto mal que se me brota. Se me brota. ¿Cuándo querés venir a la iglesia? Los laodicenses tenían estas cualidades, indefinidos, indiferentes, pero lo peor del tema es que ellos no veían la gravedad del asunto al vivir como vivían. Hay gente que no ve la gravedad de vivir como un indiferente, como un indefinido. Hay gente que no ve la gravedad en la que está, porque el corazón ya ha sido tomado por estas cualidades. Una persona tibia es aquella que se amolda fácil y rápidamente, es decir, va tomando la forma de algo que según la ocasión le conviene. Me conviene quedar bien con esto ahora, aunque estén haciendo desastre. Cuando la cosa se pone brava acá, me conviene quedar mejor con esto. Se va acomodando el tibio. No es frío ni caliente, no es una persona que va a decir, acá me quedo, y si tengo que morir acá, voy a morir acá, pero de acá no me muevo. Entonces Jesús ve una iglesia que cuando yo meditaba en esto, digo, es la iglesia de este tiempo final. Porque la tibieza espiritual es la que conduce, la que abre el camino a la apostasía final. Cuando una persona se transforma en tibia espiritualmente hablando, está entrando en el camino que la va a depositar en la apostasía. La apostasía es el negamiento se dice, o la negación total de la fe. Va a llegar un momento en que esa persona, si no cambia su condición, si no cambia su corazón, va a terminar negando su fe a Cristo, negando a la iglesia. Por eso es peligroso. Entonces Jesús ve una iglesia tibia, una iglesia que no quiere quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Entonces no se juega, no se define, prefiere permanecer en la neutralidad espiritual sin entender cuánto eso desagrada a Dios. La iglesia de Éfeso
tenía algunas cosas que estaban mal, pero las reconocía cuando escuchaba la voz de Dios y combatía contra lo que estaba mal. La iglesia de Tiatira tenía algunas cosas que estaban mal y cuando escuchaba la voz de Dios combatía y peleaba contra esas cosas que estaban mal. Esta iglesia no. Está mal lo que están haciendo. Bueno. Pero es pecado lo que están haciendo. Bueno. Así operaba la iglesia de la Odisea. No importaba ni lo bueno ni lo malo. Entonces Jesús le dice, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá tomaran la decisión de salir de ese estado espiritual irritante. Ojalá esta expresión pone de manifiesto el deseo profundo y quemante en el corazón de Jesús de que la iglesia de la Odisea tomara una decisión y saliera de la indecisión, de la indefinición. Y sigue siendo el deseo de Dios para esta época, para la vida de la iglesia. Dios hoy ve una iglesia que está en esta condición, y no hablo solamente de nosotros, hablo en general. Una iglesia que porque cree tener muchos recursos, cree que no necesita de Dios. Una iglesia que se ve enriquecida, que se ve bien, cree que no necesita definir su posición delante de Dios. Esa es la iglesia que estamos viviendo en este tiempo. Por eso tenés muchos creyentes que como se ven bendecidos, se ven mejor que hace unos años atrás, creen que ya no necesitan más de Dios. Y no se dan cuenta lo peligroso de esa posición. Hoy el deseo de Dios sigue siendo que tomemos partido, o frío o caliente, pero que salgamos de la tibieza. Si en nuestra vida estas dos cualidades, indefinición e indiferencia, están presentes, tenemos que salir volando de él. Porque eso habla de tibieza espiritual. Nos tenemos que definir, nos tenemos que poner de un lado o del otro, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Sí? ¿Amén? Ojalá, dijo Jesús, ojalá, esa expresión es una expresión árabe que significa Inshallah. Y en español significa si Dios quiere o quiera Dios. Así titulé este mensaje. Ojalá quiera Dios que vos y yo entendamos esto. Ojalá Dios nos sacuda tanto en este próximo 2026 que podamos darnos cuenta de dónde estamos posicionados y cambiar nuestra realidad. Ojalá aquel que todavía no despertó a la realidad y a la condición verdadera de su corazón, en el 2026 no entienda, porque es peligroso permanecer en la neutralidad. Ojalá quiera Dios. Eso también se usa para expresar un profundo deseo cuando queremos que algo suceda, ¿sí o no? A veces también habla de algo un tanto escéptico, ¿no? Cuando te dicen algo acerca de mí, ojalá Dios quiera. La iglesia necesita entender, nosotros necesitamos entender que si queremos afectar nuestro entorno social, tenemos que salir de la neutralidad. Ojalá, sigue diciendo Jesús, iglesia, te despiertes. Ojalá, hermano, hermana, mis queridos, nos despertemos este año y nos demos cuenta del potencial que esta iglesia tiene y nos demos cuenta de las posibilidades que tenemos. Ojalá quiera Dios que nos despertemos. Porque si no, no va a cambiar nada. Yo te hablé de que va a ser un año de cambios. Pero si nosotros seguimos dormidos y no nos despertamos a esta realidad, va a pasar el año, vamos a estar llegando al próximo año, si Dios lo permite, y no va a haber ningún cambio profundo en la vida de la iglesia, en nuestra vida. Ojalá dejemos de ver la iglesia y el evangelio como una religión más, y entendamos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todos, y que la iglesia es el medio que Dios quiere usar. Ojalá vos y yo entendamos de una buena vez que iglesia sos vos, iglesia soy yo. Ojalá quiera Dios que entendamos lo que significa verdaderamente ser hijos de Dios. Vamos a ver algunos puntos
donde Dios nos invita, Jesús nos invita a salir de la neutralidad. El Señor te va a empujar este año, te va a empujar este año. Mirá lo que dice Mateo 6, capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No vas a poder permanecer en la neutralidad. Vas a tener que definirte. Eso es lo que Jesús está diciendo a todos aquellos que lo están escuchando. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Van a tener que definirse. Van a tener que definirse. Y esa decisión obviamente que va a tener consecuencias. Vas a tener que definirte, porque en el camino, el próximo año, van a aparecer ofertas muy tentadoras. Entonces, vas a tener que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me muevo por lo que me ofrecen, los recursos que me ofrecen, las riquezas que están golpeando la puerta de mi vida? ¿O me muevo por lo que Dios dice? Vas a tener que tomar partido este año. ¿Vos te crees que el diablo no sabe el poder que radica en el dinero, en las riquezas, en los recursos materiales? Entonces, ¿qué hace el diablo? Cuando encuentra la posibilidad de tentarte con mucho, viene y golpea la puerta. Vas a tener que definirte. Mientras el dinero y las cosas materiales manejen nuestro corazón, vamos a tener problemas como los de la iglesia de la Odisea. Lo que ustedes, cada uno de los que está acá, tienen que tener claro es esto. No necesitamos, ninguno de los que estamos acá, más horas de trabajo. Lo que necesitamos es orden. ¿Qué cosa? Orden. Vos no necesitas ganar más. Lo que necesitas es orden. Porque si no podés con 2.000, ¿qué te hace creer que vas a poder con 20.000? Entonces Satanás, ¿qué hace? Dice, no, porque vos tenés que trabajar el domingo también. Vos no tenés que trabajar el domingo. Lo que vos tenés que hacer es tener orden. Me encanta lo que aparece en la bandera de los brasileños. Amo a los brasileños, aunque somos rivales en el fútbol. Todo. La bandera de los brasileños dice orden e progreso. Algo entendió esa gente. No sé si eran cristianos o no, pero algo entendieron. El orden trae progreso. El orden trae progreso. El orden trae prosperidad. El orden trae abundancia. El orden me favorece delante de Dios. No, porque tengo que trabajar. No tenés que trabajar más. Porque ese dinero que vas a ganar de más, trabajando de más, después vas a tener que decidir a qué médico se lo da para que te atienda. Entonces tenemos que definir nuestra vida. ¿Amén? Tenemos que definir nuestra vida. Ojalá quiera Dios que podamos entender esto. No es un problema de recursos, es un problema de orden. Orden. Yo lamenté mucho que el martes pasado no estuvieran los que faltaron al estudio de finanzas. Te perdiste un estudio espectacular, porque nos hubiese ayudado a ordenar nuestra finanza para el 2026. Entonces tenemos que definir nuestra vida. Jesús veía esta iglesia que se creía próspera y se creía mucho más producto de lo que poseía, pero Jesús los veía y les decía, ustedes son tibios. Ustedes creen que porque tienen un poquito más, ya está. Vas a tener que definirte este año. ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o a las riquezas? En segundo lugar, vamos a Josué 24:15. ¿No hay manera de ponerle un tapón, eso, algo, un trapo, no sé? Hace un ruido.
Josué 24:15. Dice, Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, en mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Acá tenés un tipo definido. Josué, por eso Dios lo usó tanto y lo respaldó tanto cada vez que peleaba alguna batalla. Porque el tipo tenía claro, ustedes hagan lo que se les cante. Yo te lo traduzco esto que dice acá Josué a la versión coloquial 2026. No 2025 porque ya está terminando, 2026, sale el próximo año esa versión. Josué se planta frente al pueblo y le dice, muchachos, ustedes tienen dos opciones. Como en la vida siempre generalmente hay por lo menos dos opciones. Ustedes tienen dos alternativas, elijan. ¿Van a servir a los dioses con minúscula que sirvieron sus padres? ¿Dioses paganos? ¿Dioses que nada pueden hacer en favor de ustedes? ¿O van a servir al Dios verdadero? Aquel que los liberó de tanto tiempo de esclavitud que los favoreció. Decidan. ¿Qué van a hacer? Josué está exponiendo ahí el corazón idólatra que este pueblo tenía. Ustedes tienen el corazón inclinado a los dioses. Ustedes quieren el favor de Dios sirviendo a los otros dioses. Son una manga de vivos ustedes. Ahora decidan de qué lado se van a parar. ¿Van a estar con Dios? ¿Van a servir verdaderamente a Dios? ¿O se van a quedar viviendo con los otros diositos de maderita, de yesita y qué sé yo cuántas estupideces? Decidan. Hagan lo que quieran. El problema no va a ser mío. Va a ser de ustedes. Mi casa y yo ya tomamos una decisión. Vamos a servir a Jehová. Se terminó la discusión. ¿Qué vas a hacer este año? ¿A quién vas a servir? ¿Vas a seguir sirviendo a los problemas, a lo que los problemas te van demandando? ¿A las dificultades que van surgiendo le vas a seguir prestando atención o te vas a enfocar en servir y buscar a tu Dios? Hay que tomar una decisión. No se puede servir un poquito a Dios y otro poquito a Diosito. Tenemos que tomar una decisión. Ojalá quiera Dios que este año saquemos todos los ídolos de nuestro corazón. Todo, todo. Y un ídolo no necesariamente es alguien a quien vos vas y le prendés velas. A veces el ídolo es el dinero. A veces el ídolo es el trabajo, una relación. Algo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Algo que no te deja enfocarte en Dios es un ídolo. Algo que no te deja servir a Dios como Dios espera es un ídolo. ¿A quién vas a servir este año? Quiera Dios, ojalá tomemos una decisión en serio y la sostengamos. Amén. Deuteronomio 30:19, tercer ejemplo. Deuteronomio 30:19. Se va poniendo bueno. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Deuteronomio 30:19. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. ¿Lo encontraron? Fíjate que Dios le escribe por segunda vez. Deuteronomio significa repetición de la ley. Por segunda vez Dios vuelve a escribirle exactamente lo mismo. A un pueblo rebelde, a un pueblo desobediente, a un pueblo que estaba mirando su propio ombligo. Dios le vuelve a escribir y les dice, muchachos, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan. Pero además le dice, elijan la vida.
para que vivan ustedes y su descendencia. Fíjate vos, Dios les está casi poniendo delante de ellos con absoluta claridad cuál es el camino a elegir. Sin embargo, Israel vivió penando. ¿Por qué razón? Porque eligió todo el tiempo mal. Eligió, sí, pero mal. No se quedó en la indefinición, se jugó por el lado incorrecto. Ahora, elegir bien significa descartar lo que no conviene. Eso es elegir bien. Elegir bien significa descartar lo que no me edifica, lo que no me hace bien, lo que no me lleva a Dios. Si vos elegís bien, conforme a tus gustos, corres el riesgo de equivocarte. Elegir bien significa descartar lo que no me edifica. Y eso es importante también que nosotros aprendamos. ¿Sí? ¿Qué vas a elegir en este tiempo? ¿La vida y la bendición o la muerte y la maldición? Dios lo confrontó nuevamente a Israel, le dijo, elijan. Y Dios, te puedo asegurar que permanentemente nos va a poner frente a escenarios donde vamos a tener que tomar una decisión profunda. Elegí qué clase de vida querés vivir. ¿Una vida bajo bendición o una vida bajo maldición? Elegí. Quiero a Dios que elijamos bien nosotros esta mañana. Amén. Pero también otra expresión de tibio es inútil. Mateo 25, 30. Mateo 25, 30. Dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué Jesús considera al siervo inútil como tibio? Porque este siervo tenía todo, absolutamente todo para su desarrollo y crecimiento. Lo único que tenía que hacer era poner en marcha lo que tenía para ver la multiplicación y el crecimiento. ¿Qué hizo este siervo? Dijo, no, tengo un talento, mejor lo voy a esconder. Fue y lo escondió. ¿Cuántos talentos tenés vos? Que durante estos años Dios te viene diciendo, usalos, ponelos al servicio de mi obra, al servicio de mi reino. Ponelos al servicio de mi reino. Y muchas veces por miedo, por vergüenza, decimos, no, mejor lo voy a esconder. Para Jesús, este siervo inútil era un tibio. Porque por miedo, y él mismo lo confiesa después, Señor, tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Y porque si las cosas no funcionaban, ¿y por qué no iban a funcionar? Y porque a lo mejor, ¿y por qué te das tanta manija? Si lo único que yo te pedí es que uses lo que te di. ¿Cuántos talentos, cuántos recursos ha puesto Dios en nuestras manos? Que a veces por miedo, por vergüenza, por el qué dirá y tantas cosas más que se nos han metido acá, no los usamos. Y Dios está esperando ver en qué momento ponemos primera y hacemos algo con esos recursos. Entonces Jesús lo mira y le dice, es un tibio. ¿Por qué razón? Porque teniéndolo todo, elige, prefiere no hacer nada y entonces ahí viene el castigo. Cuando elegimos no hacer nada con aquello que Jesús ha puesto en nuestras manos, nos estamos convirtiendo en siervos inútiles, tibios, que finalmente serán descalificados. Dios no nos dio cosas para que las tengamos ahí en nuestras manos y digamos, qué lindo, qué lindo, qué lindo. No. Todo lo que Dios puso en tus manos, habilidades, capacidades, dones, talentos, lo que sea que Dios puso en tus manos, es para que hagas algo con eso, para que los multipliques y produzcas algo para su reino. No importa si es chiquito, no importa. Porque en definitiva eso te lo dio Él y Él sabe por qué te dio lo que te dio. Ahora, Dios está esperando que hagas algo. No solamente
A veces pensamos, bueno, Dios me dio esta capacidad, la voy a usar para prosperar en mi vida. Perfecto. También pensar en el reino. ¿De qué manera esto que Dios me dio puede contribuir al reino de los cielos? ¿De qué manera puedo usar aquello que Dios me ha dado para que la iglesia del Señor crezca? ¿De qué manera? Pero tenemos que darnos cuenta que Dios ha puesto mucho en nuestras manos. Muchísimo, más de lo que nosotros creemos. Y no te vas a dar cuenta de lo que sos capaz de hacer con eso que Dios ha puesto en tus manos mientras no hagas algo. Inútil significa literalmente sin provecho, no apto o no productivo. Una persona que no produce para el reino es una persona que se ha quedado a vivir en la tibieza. En un momento determinado Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La palabra negocio significa negarse al ocio. No está mal tener momentos de ocio donde nos relajamos y nos distendemos, pero no podemos vivir permanentemente en ocio. Tenemos que negarnos al ocio y darnos cuenta que todo lo que Dios nos ha dado es para producir algo para Él. Los tibios son llamados y considerados inútiles porque no producen nada. Están allí sumidos en la indiferencia y Dios se molesta con ese tipo de personas. ¿Por qué Dios lo trata con severidad y condena a este siervo? Porque Dios lo equipó para crecer y esta iglesia está equipada para crecer. No me vengan a decir que no podemos crecer. Esa es una mentira diabólica y perversa. Podemos crecer. ¿Sabés qué pasa? Que lo que hace Satanás permanentemente es enfocarte en el problema que tenés, es importante el problema que tenés, mirá el problema que tenés, resolver primero el problema que tenés y después ve qué hacer. Y entonces invertimos el orden. Porque es lógico que mientras yo vaya en la dirección opuesta a la que viene la masa, más fuerza voy a tener que hacer. Yo no sé si alguna vez nadaste, si sabés nadar contra la corriente. ¿Cuesta o no? Cuesta un montón. Porque justamente vas contra la corriente. Entonces, ser hijo de Dios significa eso, ir contra la corriente. Dios lo equipó a este muchacho, le dio capacidades y talentos, pero la tibieza, su tibieza lo condenó. Ojalá quiera Dios que entendamos nosotros hoy la importancia que tiene lo que Dios nos ha dado. Y que pongamos a producir todo aquello que Él nos ha confiado. Ojalá fueses frío o caliente, le dice Jesús a esta iglesia. Jesús lo que les está diciendo es, si fuesen fríos o calientes, yo podría hacer algo más con ustedes. Si fuesen fríos, yo podría hacer algo con ustedes, encenderlos y llevarlos a arder de amor por mí. Podría hacer algo con ustedes. Si fuesen calientes, yo podría provocar con ustedes un incendio espiritual en el lugar donde están y hacer que otros sean tocados por mi presencia. Pero son tibios. Y lo único que puedo hacer porque son tibios es llamarlos al arrepentimiento. Vuelvan. El frío espiritual convierte a una persona en alguien religiosa o religioso, que hace sin amor, que hace por hacer pero sin pasión, y eso lentamente lo va alejando de Jesús. Nuestro corazón empieza a ser capturado por la apatía, la indiferencia, la indefinición, por el mundo y lo que este nos ofrece. En cambio, el calor espiritual nos conduce a darlo todo sin medir la entrega, solo por buscar complacer el corazón de Jesús. En definitiva, nos transforma en un revolucionario o en revolucionarios del cielo en la tierra. ¿Sabes por qué hay gente que hoy no está? No hablo todos, hablo la mayoría. ¿Sabes por qué no están? Porque no pudieron con la sábana. Entonces, ¿cómo detectamos si somos fríos o calientes? Mirá todo esto que te dije. Indefinición, indiferencia, apatía, falta de productividad. Y te vas a dar cuenta que todo eso es lo que define la vida de un tibio. Por último, la Odisea significa gobierno del pueblo o gobierno de la mayoría. Lo último que hace un tibio es irse con la mayoría.
No le preocupa si esa mayoría está en lo correcto o en lo incorrecto. Él simplemente se va acomodando. Está bien o está mal, no importa muy poco. Yo simplemente voy para donde va la mayoría. No le importa el gobierno de Dios. A esta iglesia no le preocupaba si era Dios el que gobernaba la vida de la iglesia. A vos te tiene que preocupar, a nosotros nos tiene que preocupar que Dios gobierne esta iglesia. Porque si Dios no gobierna esta iglesia no hay futuro. Nos vamos a convertir en un museo en poco tiempo. La iglesia no es un museo. La iglesia es el cuerpo de Cristo lleno de vida, lleno del Espíritu Santo. Y a vos te tiene que ocupar en que esta iglesia crezca el próximo año. Te tiene que ocupar, nos tiene que ocupar a todos juntos que esta congregación crezca. Lo último que quiero señalarte de los tibios espirituales es que ellos son gobernados por el voto de la mayoría. Lo que la mayoría diga está bien. Nadie se pregunta qué piensa Dios, qué nos dice la palabra de Dios. No, hagamos lo que a nosotros nos parece y mañana vamos a cambiar de parecer porque el tibio se va moldando a la opinión de la mayoría. Y entonces deja de lado el gobierno de Dios. Jesús les dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer Él? ¿Tenés la imagen? Ahora, ¿cuándo es que se produce un vómito? Cuando algo que está dentro del cuerpo está generando una inconveniencia, está generando un problema, un cierto malestar. ¿Sí o no? Y entonces la única manera de que eso calme, ¿cómo es? Expulsando lo que está generando malestar. La iglesia de la Odisea enfermaba al Señor. ¿Escuchaste lo que te dije? La iglesia de la Odisea enfermaba a Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Que Jesús les está diciendo, ustedes están a punto de ser vomitados por mí. A los tibios espirituales, el Señor los expulsa de su cuerpo. Viste que a veces hay gente que se ha ido de acá. Y yo muchas veces, dolido dentro mío, decía, Señor, ¿por qué se fue fulano? ¿Viste? Porque te haces preguntas. Algunos inventaron historias, y yo no sé cómo fue, qué hice, que ni me enteré después. Porque siempre la culpa la tiene, cuando alguien se va, ¿quién la tiene? ¿Quién? Porque no me saludó, porque no me hizo nada en la orejita, esa colita de rena, si no esa cabeza la hará mañana en la cama, porque no le hablaste, porque no le dijiste bendición, hermano, bendición. Ahora, Jesús le habla a la iglesia y le dice, ustedes me irritan. Si yo estoy enfermo, Jesús no se enferma, no sabe lo que es la enfermedad, no. Venció la enfermedad. Pero su cuerpo sufre cuando entre los que lo conforman hay gente tibia espiritualmente. Entonces Jesús, ¿qué hace? Dice, los voy a expulsar de mi cuerpo. Los voy a vomitar. ¿Por qué razón? Porque la tibieza es insoportable para un cuerpo que lo único que quiere es arder en el poder del Espíritu. ¿Amén? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Sacarlos rápidamente, irremediablemente. Y ahí me pregunté, ¿no será que mucha gente se ha ido porque la tibieza misma con la que han estado viviendo los ha expulsado, ha hecho que el Señor los expulse del cuerpo? Y no es una justificación, pero trato de pensar un poco. Porque si habiéndote dado todo, si habiéndote servido en bandeja el alimento, si habiendo cuidado de tu vida y de tu corazón, si habiendo estado en horas que yo no me atrevería a llamar a nadie, y estuvimos, y aún así nos diste una patada por la zona sur,
y te fuiste hablando mal de nosotros, entonces la única que me queda pensar es, ¿no será que Jesús los expulsó de su cuerpo por causa de su tibieza? ¿No será que en este tiempo la purificación de Jesús hacia su cuerpo, en vísperas de que pronto ha de retornar, será este tipo de formas que Él ha de utilizar? Purificando a su cuerpo, a su iglesia, expulsando a los que son tibios, a los que no se definen por Él, a los que no quieren saber nada con Él, a los que utilizan solamente a la iglesia y a Cristo para cuando tienen un problema, pero cuando lo resolvieron se marchan, se van. Guarda, porque a lo mejor esa es la purificación que Dios está haciendo de su iglesia. Quiera Dios que vos y yo decidamos esta mañana arder en el poder del Espíritu de verdad, que nos definamos, Señor, nada va a interponerse entre vos y yo, nada. Quiera Dios que la iglesia en su conjunto sea gobernada por el Señor de la iglesia. Quiera Dios que las excusas empiecen a desaparecer de nuestra vida. Quiera Dios que todos los argumentos que vienen a nuestra mente para justificar nuestra manera de vivir desaparezcan. Ojalá. Quiera Dios que eso suceda. Hay una historia de un hombre que se llamaba Jonás. Ustedes la conocen. ¿Sí? Jonás. Dice la Biblia que Dios lo mandó a Nínive, pero él fue a Tarsis. Dios lo había mandado a Nínive y Jonás dijo, yo me voy a Tarsis. Dios le había dicho, anda a Nínive y predicarles porque ellos tienen que saber que si no se arrepienten viene un juicio. Y todo Nínive va a desaparecer. Jonás, ¿qué hace? A mí me importa muy poco porque no quiere saber nada. Se fue para el otro lado. Y dice la Biblia, Jonás 1:17, dice que Dios tenía preparado un gran pez. ¿Un qué? ¿Qué tenía preparado Dios? Un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La tibieza y la indiferencia fue la que condenó a Jonás a ser tragado por ese pez que Dios tenía preparado. ¿Sí? Ahora, ¿entendés lo que significa negarte a hacer la voluntad de Dios? Que haya problemas después, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez, y después dice que Jonás, capítulo 2, versículo 1, Jonás oró desde el vientre del pez a Dios. O sea, estaba vivo todavía, estaba ahí, intacto. En el vientre del pez, Jonás tuvo convicción de pecado, oró a Dios y se arrepintió. Imagínate, estaba arrepentido de verdad. ¿Qué hace Dios? Cuando escuchó la oración de Jonás, le ordena al pez lo siguiente. Jonás, capítulo 2, versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. 3 días y 3 noches después de habérselo tragado, Dios le da la orden a este pez para que vaya y vomite en tierra a Jonás. Jonás el desobediente. Muy parecido a vos y a mí, que no somos tragados a veces por peces por gracia y obra de Dios. Ahora, si yo te dijera que el que vomitó a Jonás no fue un pez, sino el propio Jesús representado en ese pez, ¿qué pensarías vos si yo te digo que la indiferencia, la tibieza espiritual de este hombre lo llevó a ser tragado por este pez, pero 3 días y 3 noches después fue vomitado por este pez? Cristo pez. Hacete la idea de esto que te estoy diciendo. El Cristo tipificado en este pez fue el que se lo tragó y el que lo vomitó. Como a la iglesia de la Odisea. Si ustedes no se definen, yo los voy a vomitar de mi boca. ¿Vieron cuando Salomón dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya pasó.
¿Viste cómo Dios repite ciertas metodologías para que nosotros entendamos? Muchachos, si ustedes no se definen, yo los voy a vomitar de mi boca. Esta vez no va a ser un pez. Aquel fue un prototipo. Esta vez voy a ser yo mismo quien los vomite de mi propia boca. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y entonces Jesús cierra con este versículo, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No se lo dice a un grupo de inconversos, no lo dice en una campaña evangelística, se lo dice a una iglesia que estaba viviendo en la tibieza espiritual. Y les dice, si ustedes se arrepienten, vamos a volver a compartir y vamos a volver a tener intimidad. Pero si ustedes no se arrepienten, lo único que les espera es que yo los vomite de mi boca. Quiera Dios que nosotros esta mañana nos definamos en serio. Quiera Dios que saquemos de nuestra vida todo síntoma, toda mínima señal de tibieza espiritual en nuestra vida y que nos definamos por Él. Ojalá. Quiera Dios que así sea. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.